Bueno, tenemos acá el código que implementa el método de los elementos finitos, de acuerdo a lo que hemos estado viendo en clase hasta el momento. Tenemos 5 archivos, como pueden ver en la estructura del proyecto hay un archivo principal y hay 4 archivos de cabecera dentro de este proyecto. El archivo principal pues contiene el método main, el método principal, el cual, como ustedes sabrán, tiene que estar diseñado de tal forma que leyendo el main se entiende perfectamente qué es lo que hace el programa, pero de manera general, claro está. Si uno quiere saber los detalles, entonces es ahí donde recurre a ver los archivos adicionales, el detalle de cómo están implementadas cada una de las funciones, cada una de las clases y todo lo demás. Entonces, nuestro archivo principal pues comienza con una pequeña presentación, o un pequeño aquí como, no, iba a llamarle menú, pero menú no le queda bien, pero es una pequeña presentación que resume lo que se está implementando en esta ocasión. Aquí va con todo el apellido del asunto, es la implementación del método de elementos finitos, específicamente para el problema de transferencia de calor en una dimensión, con funciones de forma lineales y con peso de Galerkin, usando método de Galerkin para los pesos. Todos esos son los detalles que hay que especificar, porque de eso depende el código que está aquí puesto. Si fuera el método de elementos finitos aplicado a dinámica de fluidos, que es lo que vamos a ver después, pues el código sería diferente. Si fueran 2 o 3 dimensiones sería diferente. Si fueran funciones de forma cuadráticas o cúbicas, pues obviamente sería diferente. Y si no usáramos Galerkin, sino que usáramos alguno de los otros métodos, como por ejemplo el de las diferencias cuadradas, que es uno que se puede usar, método de los mínimos cuadrados, pues también se ve diferente. Pero para el caso hemos tratado de simplificarlo lo más que hemos podido para presentar el método, y por eso que estamos en una dimensión, estamos con funciones de formas lineales, es la palabra clave aquí, y con el método de Galerkin, que es el más fácil de todos, que simplemente, como ya saben, reutiliza las funciones de forma para no complicarnos. Entonces, nuestro método main, pues, si lo leemos, básicamente sabemos lo que está ocurriendo. Tenemos predeclarados aquí, después hablamos de los detalles, pero tenemos un vector de Ks locales, un vector de Bs locales, que son los sistemas locales de los elementos, una matriz K global, un vector B global, y un vector T, que será el que va a contener las respuestas que representan nuestras incógnitas, que para el caso son temperaturas. Entonces, acá tenemos que creamos un objeto de tipo mesh, que va a contener toda la información de la malla. Por eso inmediatamente después llamamos a una función que se llama leer malla y condiciones, lo cual va a llenar este objeto con toda la información de nuestra malla. Creamos todos los sistemas locales llenando o instanciando los vectores de K locales y el vector de B locales. Inicializamos con ceros la K global y la B global. Hacemos el proceso de ensamblaje llenando la K y la B. Luego modificamos la B porque aplicamos las condiciones de contorno de Neumann, y luego modificamos la K global y la B global aplicando las condiciones de contorno de Dirichlet. Como verán, es en resumen todo lo que hemos estado viendo en clase, son todos los pasos principales. Posteriormente inicializamos el vector de respuestas y procedemos a una función de cálculo en la que, en base al sistema global, pues se calcula la respuesta, la cual al final pues es mostrada mediante esta función llamada showVector. Entonces, como verán, main es sencillo, es corto y especifica exclusivamente el índice del proceso, o sea, los pasos generales. Si vemos main, entendemos perfectamente qué es lo que está pasando, no en detalle, sino a grosso modo, como les decía, pero lo comprendemos. Entonces, vamos a comenzar a ver paso a paso todo lo que estamos haciendo. Lo primero, pues, es la declaración de este objeto de tipo mesh. Así que lo primero que vamos a hacer es venirnos al archivo de clases.h, donde están declaradas todas las clases que va a utilizar el proyecto. Al principio hay una serie de enumeraciones, pero esas las comentaré después. Por el momento, digamos que las vamos a ignorar. Podemos identificar 3 entidades principales dentro de una malla, como hemos estado discutiendo. Podemos identificar los nodos porque son los puntos que discretizan el dominio. Estos nodos están conectados en una dimensión mediante una sola línea, formando lo que hemos denominado como elementos, que son estos subdominios pequeñitos del dominio global, de manera que son las 2 entidades principales. Y también podemos pensar en condiciones, porque aplicamos condiciones de contorno de tipo de Dirichlet y de tipo de Neumann. Por el momento pueden ver que solo he hecho una clase de condición, pero es lo que quiero comentar a continuación. Estrictamente hablando, yo sugiero que lo visualicen como que fuéramos a hacer una base de datos
Entonces hemos identificado, si gustan, 4 entidades: la entidad nodo, la entidad elemento, la entidad condición de Dirichlet y la entidad condición de Neumann. Entonces tenemos 4 posibles tablas de una base de datos. Entonces, como paso siguiente, ya que hemos identificado estas entidades, sería de pensar en qué información es la que estas tablas van a contener. Si nos enfocamos exclusivamente en un nodo, los datos que necesitamos para representar un nodo por el momento en una dimensión son básicamente 2. Necesitamos un identificador para saber qué nodo es, si es el nodo 1, si es el nodo 2, si es el nodo 3. Estamos hablando ahorita de coordenadas globales. Y necesitamos su ubicación en el espacio, que como por el momento estamos en una dimensión, solo hay coordenada de X, porque toda coordenada Y y toda coordenada Z serían 0. Estamos por el momento en una simple línea. Entonces, un nodo necesita 2 datos. Necesita un entero identificador y un número real que represente su posición en el espacio, que por el momento es una coordenada en X. Posteriormente tenemos elementos. Si pensamos en el contenido de esta tabla, bueno, esta entidad, como si fuera una tabla, utiliza básicamente 3 datos. Los 3 serían enteros. Necesita un identificador para saber qué elemento es. Recuerden que los elementos también se enumeran: el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, etc. Y en una dimensión, como los elementos son segmentos de recta, están delimitados por 2 nodos, un nodo al inicio y un nodo al final. Entonces necesitamos saber cuáles son los 2 nodos que delimitan, que sirven de frontera para cada uno de estos elementos. Entonces básicamente son 3 datos. Si pensamos en una condición de Dirichlet que se aplica en puntos del contorno, si bien es cierto, ahorita estamos en una dimensión y como hemos dicho, el contorno son solamente 2 puntos, el punto del inicio y el punto del final. Entonces la condición de Dirichlet necesariamente en una dimensión se tiene que aplicar a un solo punto. Pero pensando de manera general, si una condición de Dirichlet se va a aplicar a varios puntos, entonces por cada condición a aplicar necesito saber a qué nodo se lo voy a aplicar y cuál es el dato que yo quiero quemar ahí. Recuerden que la condición de Dirichlet se trata de prescribir, de quemar, de imponer, de obligar que la incógnita tenga un valor específico en un punto de la malla. Entonces, para la condición de Dirichlet necesitaríamos 2 datos: el identificador del nodo en que se aplica la condición y un valor que es el que se va a prescribir. La condición de Neumann es muy similar. Necesita un nodo donde se va a aplicar la condición de Neumann y se necesita el valor que se va a prescribir. La única diferencia está en concepto, que este valor que se prescribe en el caso de una condición de Neumann representa una tasa de cambio, una derivada, un flujo, no la incógnita directamente. Pero en términos de datos, básicamente necesita lo mismo que una condición de Dirichlet: un nodo en que aplicarla y un valor que prescribir. Es por eso que ustedes pueden ver aquí que no he separado, no he creado, digamos, una clase que se llame Dirichlet Condition y otra que se llame Neumann Condition, sino que se ha hecho una general llamada Condition, que se va a utilizar tanto para las de Dirichlet como para las de Neumann, porque en cuestión de información pues tienen lo mismo, y será cuestión de cómo se manipulen, cómo se implemente y cómo se interprete la diferencia. Entonces, haciendo un pequeño repaso de lo que hemos comentado hasta el momento, entonces un nodo necesita un entero y un real, una posición espacial que por el momento es solo X. Un elemento necesita 3 enteros, un identificador y 2 datos que representen nodos. Y una condición necesita 2 datos, un nodo, un identificador de nodo para saber en cuál estamos trabajando, y un valor real que prescribir. Entonces, para hacer uso de la orientación a objetos y optimizar esto un poco, que no haya mucha repetición de código, como por ejemplo los getters y los setters, que haya una gran repetición de datos, vamos a abstraer completamente estas 3 entidades en algo mucho más genérico que se va a llamar ítem. Le podría haber incluso llamado cosa. Entonces, esta clase ítem va a contener las 5 posibilidades que hemos, o mejor dicho, los 5 posibles datos que hemos identificado que pueden ser usados: un entero identificador, una X que representa posición espacial, 2 identificadores de nodo y un valor real. Un valor real que sirve para prescribir datos. Entonces, esta clase extremadamente genérica, le vamos a generar los getters de estos 5 datos. Los setters no los he puesto porque voy a recurrir
a estos dos métodos de aquí. Estos dos métodos son métodos abstractos, lo que automáticamente hace que esta clase sea abstracta. En C++ no se necesita ninguna palabra extra para representar, para indicar que una clase es abstracta. Simplemente si alguno de sus métodos, y por lo menos uno de sus métodos es abstracto, entonces la clase ya se considera abstracta. Un método abstracto en C++ se representa, bueno, mediante la firma del método, se le antepone la palabra clave virtual y se iguala todo este contenido, la firma junto con la palabra virtual igual a 0, que da a entender que no será definido en ese momento, no será instanciado, no se le asignará memoria, no se va a hacer nada con este método todavía. Entonces se sobreentiende que quien herede de esta clase abstracta tendrá la responsabilidad de implementar este método como sea necesario. Entonces, identificamos dos posibles escenarios de instanciación de datos por los que no he colocado los errors, y estos dos posibles escenarios de instanciación son donde se necesita a la vez un entero y un real, y donde se necesite a la vez tres enteros como tal. Para ver esto un poco más claro, volvamos a las clases de las tres entidades como tal. Tenemos aquí la clase nodo, que hereda de nuestra clase abstracta item. La herencia en C++ pues proviene de esta manera: se coloca el nombre de la clase que va a heredar y se coloca acá el modificador de visibilidad, por el momento public, y nuestra clase abstracta. Entonces, solo vamos a darle una implementación local, digamos, a nuestros dos métodos abstractos. Todo lo demás va a ser tal cual lo tiene la clase item. El asunto es de que, bueno, item tiene todos los posibles datos que vamos a utilizar, pero nodo como tal solo necesita utilizar el ID y la posición en X, que son un entero y un real específicamente. Entonces, a la clase nodo, el método que le interesa implementar o personalizar es el método setIntFloat, porque necesita manipular un entero con un real. Aquí lo hacemos legible colocando unos nombres a estas variables que le den contexto a leer el código para que se entienda qué es lo que está pasando. En el caso particular de un nodo, el entero y el real, el int y el float que son recibidos, representan el identificador del nodo y la coordenada en X, que son los datos que se van a inicializar. Por el momento, la clase nodo no necesita para nada el método setIntInt, por lo cual aplica una implementación vacía. En el caso de elemento, aquí tenemos la clase elemento también heredando de nuestra clase abstracta item. Esta necesita el identificador del elemento y los dos nodos que lo delimitan. Entonces, en el caso de elemento, el método que le interesa implementar es el setIntInt, el que trabaja con tres enteros. Entonces, igual, para hacerlo legible, hemos colocado de nombre de variables acá un identificador, primer nodo y segundo nodo del elemento, y se instancian exclusivamente estos tres datos. Por el momento a element no les sirve, no les es necesario el método setIntFloat, por lo que hace una implementación vacía. Luego condition es muy similar a nodo, ya que no necesita instanciar o crear o personalizar su setIntInt, es una implementación vacía de sino que también necesita el setIntFloat. Lo que cambia es la interpretación, porque ahora esto se representa el nodo en que se aplica la condición y el valor que se prescribe. Y los atributos que son inicializados son un nodo y el valor real como tal. Entonces, si regresamos a item en un momento, vemos que estos son los 5 datos. En el caso de nodo se utilizan estos dos. En el caso de elementos se utiliza el primero y estos dos enteros. Y en el caso de las condiciones se utiliza uno de estos y se utiliza el value. De esta manera hemos abstraído un poco lo que está ocurriendo para simplificar el código, reutilizar código y que esto quede un poco más legible. Entonces, una vez explicado todo esto, que son como las tres entidades principales, podemos proceder a hablar de la clase Mesh.